Estoy muy agradecido, muy contento de poder estar aquí. Y cómo es bueno tener tiempo para presentar, para discutir las cosas, ¿no? En general, en los congresos cada vez vamos más rápido y cada vez hay más mesas y me gusta una cosa que vaya en el sentido opuesto. Yo voy a hablar de tercermundismo cinematográfico ante el fantasma del fascismo. Ese es el título que le puse. En realidad lo que me interesa es ver cómo se representa, cómo el fascismo acaba siendo una especie de emblema en la representación de algunos cineastas de izquierdas, ¿no? Las comparaciones explícitas entre... Acabo de cerrar mi texto, eso no es bueno. Es que quiere actualizar. Sí, muy bueno. Las comparaciones explícitas entre Estados Unidos y sus aliados con los fascistas y nazis forman parte de lo que podríamos denominar el conjunto de representaciones sociales de las izquierdas latinoamericanas durante la Guerra Fría cultural. En el campo cinematográfico encontramos varios casos en películas, en manifiestos teóricos, en críticas cinematográficas, y esas comparaciones están presentes tanto en producciones culturales que se inscriben dentro de discursos tercermundistas, ¿no? Eso que Mariano Messmann llama el tercermundismo cinematográfico, como en discursos latinoamericanistas que se engloban bajo el concepto muy usado en los años 60 y 70 de nuevo cine latinoamericano. Son dos conceptos, no voy a discutir sobre eso, pero son dos conceptos que no se refieren exactamente a lo mismo. Nuevo cine está un poco más restringido, pero no son necesariamente excluyentes. Entonces, a veces, incluso la misma película o los mismos cineastas pueden encajarse en los dos. Lo que sí quiero dejar en claro es que no voy a hablar aquí de hispanismo, y espero que no me expulsen de este seminario, pero no es exactamente hispanismo, va en otra dirección, ¿vale? Si bien este tipo de comparaciones con los fascismos son un fenómeno transnacional con una amplia circulación en las redes de intercambios de los cineastas de izquierdas latinoamericanos, en esta presentación, por cuestiones de tiempo, voy a centrarme en el caso de los documentales del cineasta cubano Santiago Álvarez, realizados en el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, el famoso ICAIC. Y también voy a mencionar el trabajo de Álvarez en el noticiero ICAIC latinoamericano. Son dos cosas muy relacionadas, pero no necesariamente lo mismo. Como me imagino que la mayoría de ustedes debe saber, el noticiero ICAIC latinoamericano es el último gran noticiero latinoamericano y además ha sido declarado hace 12 o 13 años patrimonio de la UNESCO, en memoria del mundo de la UNESCO. El periodo específico en el que me voy a centrar corresponde de forma general a lo que Jameson denomina los largos años 60, aunque en este caso particular prefiero utilizar el concepto un poco más delimitado de Robert Frank de los años 68 en plural, y que se refiere a la efervescencia de los proyectos revolucionarios dentro de una perspectiva transnacional y que podría ir más o menos entre 1966, la conferencia tricontinental, hasta aproximadamente 1973, el golpe de Estado en Chile. Esos son más o menos mis marcos temporales. En ese momento coincide además con el auge del experimentalismo formal del cine cubano y de las discusiones teóricas en torno a las formas que deberían adoptar el cine revolucionario. Y aquí hay mucha teoría al respecto, mucho manifiesto teórico que surge en este momento, pensando esas dos cosas, cómo articular forma y revolución. Es el caso del tercer cine, el cine imperfecto, la estética del hambre, etcétera. En las representaciones cinematográficas de los enemigos de la Revolución Cubana, que podemos ver en documentales y ediciones del noticiero, se repite un número limitado de recursos audiovisuales tendientes a poner de relieve sus peores características, tanto corporales como ideológicas, muchas veces de manera caricatural. Este tipo de recursos incluyen comentarios de la voz en off del narrador, empleo de archivos fílmicos y fotográficos, caricaturas, uso de montajes gráficos, incorporación de ruidos y fragmentos musicales. Se trata de un amplio abanico de posibilidades de representación peyorativa que está bastante codificada y que se repite recurrentemente. Hay dos tipos de representación peyorativa que destacan por su frecuencia. La primera es la animalización, no voy a hablar de eso, pero bueno, es muy común, la comparación visual con hienas, con buitres, con perros, con lo que sea. Que
que destaca muchas veces la falta de inteligencia, el carácter traicionero del enemigo o lo que sea. Y la segunda estrategia ampliamente empleada, que es la que me interesa aquí, en el cine y en las artes gráficas cubanas y latinoamericanas, es la comparación del enemigo norteamericano o de sus aliados en América Latina con el nazismo y el fascismo. En ese sentido, a pesar de que las temáticas relacionadas con la descolonización cultural y las revoluciones tricontinentales se circunscriben dentro de la Guerra Fría cultural, fue bastante frecuente el empleo de comparaciones que aludían a un periodo inmediatamente anterior, o sea, a los años 30 y 40 del siglo XX. Este tipo de comparaciones tal vez no resulten sorprendentes para nadie si tenemos en cuenta que hoy muchos de los, solo para destacar aquí a Santiago Álvarez y al noticiero ICAIC, que es de lo que voy a hablar. Este tipo de comparaciones tal vez no resulten sorprendentes para nadie si tenemos en cuenta que hasta hoy muchos de nosotros las empleamos diariamente para referirnos a la extrema derecha de modo general en nuestras reuniones sociales. En el ámbito académico, algunos autores, como por ejemplo Umberto Eco, han llegado a sostener la pertinencia de emplear el concepto de un fascismo de larga duración. Eco hablaba del uberfascismo, una cosa así, que va mucho más allá de los límites históricos del fascismo italiano, por ejemplo, o del nazismo. Si adoptásemos esa visión, la verdad es que poco podría decirles hoy, salvo repetir cuestiones sobre nuestro lenguaje cotidiano, y esta presentación no tendría mucho interés. O sea, decir que la extrema derecha es fascista es un poco un lugar común. Lo que me interesa es otra cosa. La forma en que estos filmes movilizan el concepto de fascismo parece heredera, la verdad, de una larga tradición del pensamiento marxista, que va a definir el fascismo como una especie de etapa del capitalismo asociada al imperialismo y al capital financiero. Eso es lo que me interesa. No voy a entrar en una discusión muy específica sobre esto, no es eso mi objetivo, pero digamos que diferentes corrientes del pensamiento marxista, siguiendo una línea que va del Comintern hasta el Partido Comunista de la Unión Soviética, van a apuntar un poco en esa dirección. Considerar el fascismo no únicamente como un momento o como un movimiento histórico de una determinada época, sino como una especie de etapa dentro del desarrollo del capitalismo. A pesar de que Cuba se aparta bastante del modelo soviético, diría que no pareciera tener una visión muy diferente en torno a esa cuestión específica. Teniendo esto en cuenta, me gustaría analizar los objetivos discursivos y las formas en las que se materializa la relación discursiva entre la imagen del fascismo y del nazismo en el periodo específico de los años 68 en el cine cubano. Mi hipótesis es que la identificación de diferentes enemigos como el resurgimiento del nazismo o como su herencia contribuyó a simplificar los debates dentro de las redes transnacionales al crear simbólicamente un enemigo común fácilmente identificable y al limar las propias diferencias internas dentro del tercermundismo cinematográfico. Asimismo, permitía retomar dicotomías históricas previas del campo socialista, en particular la oposición entre comunismo y fascismo. En el caso de los documentales y noticieros realizados por Santiago Álvarez entre 1965 y 1973, vemos que políticos, diplomáticos, militares y muy particularmente los presidentes norteamericanos y Henry Kissinger, son comparados frecuentemente desde un punto de vista imagético con el nazismo. Y también se los acusa de ser traicioneros, mentirosos y pérfidos. También fueron blanco del humor ácido y la sátira que llevaba a retratarlos como torpes, brutos e idiotas. Hay un poco esa ambivalencia, ¿no? En algunos momentos son ridicularizados, en otros momentos son demonizados. Ese tipo de representación se marca dentro de lo que Camila Arias considera dos paradigmas enunciativos sobre Estados Unidos dentro del noticiero ICAIC. Denunciar al monstruo, por un lado, y por otro, reírse del enemigo. Muestra de ello son algunos de los más célebres noticieros y documentales dirigidos por Santiago Álvarez, como Now, de 1965, Hanoi, martes 13, del 67, LBJ, del 68, 79 primaveras, el drama de Nixon y El tigre saltó y mató, pero morirá, morirá. Todos ellos son cortometrajes documentales que tienen una amplísima circulación transnacional en diferentes festivales y también en círculos militantes. La lista, la verdad es que sería mucho más extensa, pues durante sus 30 años de existencia, entre 1960 y 1990,
hubo 434 reportajes del noticiero ICAIC latinoamericano y en uno de cada cuatro, o sea, hubo 434 reportajes del noticiero ICAIC latinoamericano sobre Estados Unidos. O sea, uno de cada cuatro. En uno de cada cuatro se habló de Estados Unidos con un lenguaje, no siempre, los años 80 cambia un poco, pero con un lenguaje más o menos parecido. Solo que me voy a centrar en estos que son los que tienen un poco más de proyección internacional. Voy a mostrar entonces una serie de ejemplos que son de las películas mencionadas. En 1965, en Now, una película, para quien no la conozca, sobre la lucha por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, se utilizan imágenes de un desfile donde vemos la bandera nazi y la bandera de Estados Unidos juntas, así como paralelos visuales entre el Ku Klux Klan y el nazismo. Cabe destacar que el filme comienza con a veces se dice que Now sería el primer videoclip de la historia. A mí no me gusta esa afirmación, me parece muy equivocada. Y además es equivocada desde un punto de vista técnico, porque la verdad es que Now es un cortometraje compuesto por 2 canciones, no solamente por una, como se tiende a creer. No es únicamente Now de Lena Horne, es también Havana Gila, con la música con la que comienza ese cortometraje, que es una música hebrea y que sirve precisamente para establecer un paralelo explícito o implícito, la verdad, entre la lucha o la represión contra la población negra en Estados Unidos y el Holocausto. 2 años más tarde, en 1967, Álvarez va a Vietnam para filmar los bombardeos norteamericanos en su célebre documental Hanoi Martes 13, y en ese filme vemos una fotografía del presidente Lyndon B. Johnson haciendo algo similar al saludo nazista. Si vemos la mano de Lyndon B. Johnson, está un poco suelta, la verdad. Claramente no está haciendo un saludo nazi, no es eso, pero esto está siendo resignificado, evidentemente, para situar a Lyndon B. Johnson como nazi. El 68, Álvarez realiza uno de sus documentales más polémicos, LBJ, en el que sugiere, a través de un montaje de inspiración soviética, que el presidente norteamericano, LBJ, Lyndon B. Johnson, sería el responsable del asesinato de Martin Luther King, de Bob Kennedy y de Jack Kennedy. Y en ese filme, el asesinato de Martin Luther King es representado de una manera muy interesante mediante un montaje en el que vemos, por un lado, en la banda sonora tenemos el famoso discurso de Alabama de Martin Luther King. Vemos algunos carteles con el discurso y ese discurso es interrumpido en la banda sonora y en la banda de imágenes por un fragmento de una película que no he conseguido identificar, donde hay un pelotón de nazis fusilando a alguien. ¿Okay? O sea, la idea que se construye a través del montaje es que Martin Luther King sería asesinado por el nazismo, o sea, asesinado ¿por quién? Por Lyndon B. Johnson como ese representante de esa especie de nueva etapa del nazismo. En 1969, un año después, en el filme 79 Primaveras, sobre las exequias de Ho Chi Minh, nuevamente aparece una bandera de Estados Unidos con suásticas en lugar de estrellas. No se trata de material expresamente producido por el Departamento de Gráfica del ICAIC, sino que de material de archivo procedente probablemente de protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Lo que muestra evidentemente que estamos ante un tipo de representación, de analogía, que va más allá de las fronteras del cine. O sea, este tipo de comparaciones, como decía antes, están presentes en otros momentos. Si vamos a 1971, vamos a ver en el drama de Nixon una película en la que Álvarez ridiculiza el fracaso de Estados Unidos en Vietnam. Vemos nuevamente la aparición de la comparación. Aquí es muy interesante porque esta película funciona como una especie de ópera bufa, con una musicalización en italiano, con una serie de intertítulos en italiano también, bueno, italiano. Y aquí aparece la figura de Mussolini. No hay una asociación tan directa con
con imágenes del nazismo, que es lo más típico. Aparece Mussolini como ridicularización. Mi interpretación es que esto está relacionado no solo con ese carácter un poco hiperbólico de Mussolini, sino que también con los fracasos de Italia en términos militares. ¿Okay? Otra cuestión interesante, que aquí sí estamos mucho más próximos de una representación más cercana a un universo teutónico, ¿no?, por el tipo de letra, es el drama de Nixon, con esa X de Nixon transformada en suástica. ¿Okay? A pesar de que es más italianizante, por así decirlo, sobre todo si le mostrase la banda sonora, cuando hablamos de Nixon aparece nuevamente la suástica. Todos los presidentes norteamericanos acaban siendo comparados, sufriendo esa comparación. El caso más explícito se da en 1973 en la película El tigre saltó y mató, pero morirá, morirá, sobre el golpe de Estado en Chile y sobre todo sobre el asesinato de Víctor Jara, donde tenemos nuevamente la suástica transformada en cruz. Se nos dice que estamos ante un retrato en 4 canciones como homenaje a las víctimas del sadismo fascista y de las Fuerzas Armadas y de la CIA. Y se menciona posteriormente la muerte de Víctor Jara con músicas, con canciones del propio Víctor Jara. En esa película también tenemos el siguiente montaje, donde vemos, la verdad es que vamos a decir la verdad, los militares chilenos facilitaban un poco las comparaciones, porque eso de ponerte a quemar libros en la calle, bueno, digamos que otros lo habían hecho antes, ¿no? Entonces se establece esa comparación, por ejemplo, entre la quema de libros en Santiago en septiembre del 73 y la quema de libros a manos de los nazis, ¿no? Aquí tenemos otra comparación. Aquí estoy mostrando, la verdad, planos que son seguidos, ¿eh? Tenemos ese plano, enseguida viene ese, después tenemos este plano de Pinochet, que es un zoom in en Pinochet, y después tenemos aquí hay animalización y comparación con el nazismo, la figura de la hiena con el sombrerito de la CIA, pero también, no sé si lo consiguen ver, tenemos aquí la suástica, nuevamente. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre lo que hemos visto hasta aquí. Todas las películas abordan conflictos relacionados con el concepto de lucha tricontinental. O sea, luchas de Asia, África y América. Ojo, porque la lucha por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, desde el punto de vista cubano, se considera como tricontinental, ¿okay?, como parte de la OSPAL. Todos los filmes se insertan, por tanto, dentro del internacionalismo cubano pautado por la solidaridad tricontinental. En segundo lugar, no se hacen distinciones explícitas, y yo no las he hecho de propósito, entre nazismo y fascismo italiano. No las hay, desde un punto de vista discursivo. La palabra fascismo se utiliza de manera genérica para referirse al imperialismo y a las derechas, pero la iconografía dominante es iconografía nazi. O sea, la palabra que se utiliza es fascismo, pero la imagen corresponde al nazismo. Esto debería estudiarlo más, no he conseguido analizarlo con un poco más de calma, pero en fin. En tercer lugar, la relación entre nazismo e imperialismo norteamericano se da por sentada, nunca se explica y nunca se desarrolla. ¿Okay? Y en cuarto lugar, la comparación siempre es un elemento secundario, es un detalle que aparece rápido, nunca es el centro argumentativo de la película, y en ese sentido es un recurso que se reitera sin que se ahonde en él. Es un recurso expresivo, por así decirlo más. Como se ha explicado, este tipo de comparaciones también están presentes en la representación de los aliados de Estados Unidos, lo acabamos de ver en el caso de Pinochet. Sin embargo, aquí se hace necesario detenernos brevemente en la siguiente cuestión. Los dictadores y en general los militares golpistas latinoamericanos fueron escasamente individualizados en el cine cubano. Los locutores del noticiero podrían mencionar eventualmente sus nombres, pero el uso de sus imágenes está bastante restringido, como pude investigar a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Audiovisual de Francia, donde se conservan los negativos del noticiero. Hice una búsqueda ahí y la verdad es que a veces son mencionados, pero muy raramente aparece la imagen del dictador, de un dictador, ¿vale?
Es muy difícil ver a Videla, por ejemplo. Es muy difícil ver a Onganía en el noticiero ICAIC latinoamericano. Esa omisión de la imagen de los dictadores puede explicarse parcialmente por la dificultad para hacer llegar a Cuba material de archivo procedente de América Latina debido al embargo que sufría la isla y a la ruptura de relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del continente. Parcialmente se explica por eso, pero es una explicación que a mí personalmente no me satisface mucho. ¿Por qué no me satisface? Porque sí tenemos otras imágenes de América Latina que llegan de forma indirecta a través de revistas o de lo que sea a Cuba y que aparecen en el noticiero. Por lo tanto, me parece que esa omisión de la imagen del dictador latinoamericano es deliberada. En el estado actual de mi investigación no puedo ofrecer una explicación más conclusiva de las razones de esa omisión, de lo que me parece ser una omisión, pero me arriesgaré a proponer una interpretación. En mi opinión, la omisión de la imagen del enemigo sirve para evitar su individualización por parte del público, facilitando el surgimiento de categorías generalizantes que ayudan a evitar establecer diferencias precisas entre las diferentes coyunturas latinoamericanas, o sea, entre los diferentes procesos que llevan a cada dictadura. En ese sentido, el noticiero no se aleja de su característico desinterés por analizar el detalle de la actualidad noticiosa latinoamericana, prefiriendo centrarse en una representación estilizada y esquemática del choque entre revolución e imperialismo. Desde el punto de vista de la imagen, la gran excepción al escaso número de imágenes de dictadores latinoamericanos es, como ya hemos visto, el caso de Augusto Pinochet. Y aquí voy a abordar... ¿Cuánto tiempo me queda? Aquí voy a abordar un tema que algunos de ustedes ya han escuchado, pido disculpas, pero bueno. La gran excepción es Augusto Pinochet. El general tuvo una presencia en el noticiero ICAIC latinoamericano y en los documentales de Santiago Álvarez mucho mayor a la de cualquier otro dictador del Cono Sur, llegando a convertirse en la personificación de las dictaduras latinoamericanas. O sea, nunca o muy rara vez vemos a Onganía, muy rara vez vemos a Videla, muy rara vez vemos a Banzer, pero vemos a Pinochet, como si Pinochet fuese el dictador. Únicamente la familia Somoza en su conjunto, toda la familia Somoza, va a contar con una visibilidad similar en el noticiero ICAIC latinoamericano. O sea, tenemos que coger a todos los Somoza para tener a alguien que tener un emblema dictatorial, por así decirlo, que se parezca. Si el presidente Salvador Allende y el Chile de la Unidad Popular encarnaron el aliado político, el país amigo en América Latina hasta el golpe del 73, Pinochet y la dictadura chilena fueron los principales enemigos dentro del imaginario del noticiero ICAIC latinoamericano y de los documentales del periodo de Santiago Álvarez. Por más que no mediasen en la práctica grandes conflictos directos entre los dos países, o sea, no hay un conflicto. Obviamente son enemigos, ¿no? Pero no hay un conflicto directo, bélico o diplomático entre los dos países. Pinochet fue mostrado como lacayo o vasallo de los imperialistas y por consiguiente le fue aplicada la misma estrategia de representación que a los Estados Unidos, que hace coincidir demonización, animalización y comparación con el nazismo. En todas las ediciones en las que aparece el general Pinochet es llamado de fascista, al punto de que casi nunca se lo menciona sin utilizar ese epíteto. La mayoría, La mayoría de las veces el concepto es pronunciado por el narrador del noticiero, sin embargo, es también frecuente que el término aflore en boca del propio Fidel Castro, cuyos discursos son profusamente reproducidos en el noticiero. Fidel Castro es omnipresente, tiene una importancia, la voz de Fidel Castro rivaliza con la voz de los locutores del noticiero. Y eso ha sido investigado por Nancy Berthier en un proyecto que ella coordinó y del que participé hace ya algunos años. Digamos así, la voz de autoridad de Fidel Castro en el noticiero es gigantesca, pudiendo establecer lo que se considera como apropiado, desapropiado, sirve para hacer análisis políticos, análisis históricos, lo que sea. ¿Okay? Entonces, no es únicamente la voz over o la voz en off del noticiero oficial, el locutor, quien llama a Pinochet fascista, sino que es el propio Fidel.
El epíteto fascista se extiende también a la dictadura chilena en general, sus autoridades, cómplices y agentes. Las formas escogidas admiten altas dosis de sarcasmo, ¿no? Ya en el primer reportaje sobre el golpe de Estado, el evento es descrito como la sonada fascista más brutal en la historia de este continente. En lo sucesivo se hablará de Pinochet y la Junta Fascista. Bueno, aquí tiene el número de la edición, no voy a leerlo porque sería un poco aburrido. Pinochet y la Junta Fascista, poder fascista en Chile, golpe fascista, Junta Militar Fascista de Chile, régimen fascista de Pinochet, fascista químicamente puro, me encanta esa, fascista químicamente puro, el fascista de Pinochet, régimen fascista chileno. ¿Okay? Esto a lo largo de los años. Yo hice un análisis desde que aparece Pinochet en 73 hasta una de las últimas apariciones en 80. La mordacidad de este tipo de expresiones no debe llevarnos a pensar que se busca una exageración. Pinochet simboliza la quinta esencia del fascismo latinoamericano, una ideología que, insisto, siempre es atribuida a quien apoya a Estados Unidos o a las acciones de Estados Unidos, como quedó demostrado en la primera parte de esta exposición. Las imágenes y la música refuerzan los vínculos entre Pinochet y el fascismo establecidos a nivel verbal. En al menos 3 noticieros diferentes, la edición de 635 de 73, la edición 675 de 74 y la edición 1080 de 1982, se repite la misma secuencia de soldados haciendo un saludo romano en presencia de Pinochet. Las imágenes proceden de la ceremonia de la Jura de la Bandera, y no estoy hablando aquí de la Macarena, pero bueno, y el origen del saludo no está relacionado con el fascismo. Sin embargo, de hecho fui investigando este tema y no es exacta, yo no voy a repetir el gesto, pero no es exactamente el saludo fascista, es un saludo romano horizontal donde la otra mano se pone aquí. ¿Okay? Se parece muchísimo, pero se hace desde el siglo XIX. ¿Okay? Obviamente, desde el punto de vista comunicacional, cuando das un golpe de Estado, tal vez no sea muy buena idea hacer ese tipo de gestos en público, pero el ejército chileno lo hace desde fines del siglo XIX en el momento de jurar la bandera. Esta imagen se repite en 3 noticieros, es una de las imágenes que van obviamente a llevarnos más rápidamente a una asociación entre el ejército y el fascismo. Hay también toda una serie de montajes, de fundidos, de paralelos que refuerzan la misma idea, no únicamente imágenes de archivo. Aquí tenemos, 5 minutos, estoy terminando. Aquí tenemos, por ejemplo, las dos, en la primera vez que aparece Pinochet en el noticiero, una edición inmediatamente posterior al golpe de Estado, vamos a tener ese tipo de fundidos. No sé si queda claro. Tenemos la imagen de Pinochet, y se superpone, va a dar lugar a través de un fundido a una imagen de Hitler. ¿Okay? O una imagen de Hitler, en el segundo caso, va a transformarse a través de un fundido en una imagen de Pinochet. Pocas semanas después, bueno, esto me lo voy a saltar, hay que decir otra cosa también. La comparación con los nazis se ve favorecida por el uniforme del ejército chileno, que ha mantenido una asumida inspiración prusiana desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Los chilenos contrataron a fines del XIX a profesionales prusianos, una parte durante la Guerra Civil me parece que es, no solo esos profesionales prusianos entrenaron al ejército de tierra, sino que se introduce en Chile toda una serie de uniformes inspirados en los uniformes prusianos. Y esto es hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? La semejanza visual, les pongo aquí un desfile militar de 2019, ojo. La semejanza visual entre las Fuerzas Armadas chilenas y los ejércitos alemanes fue puesta de relieve por un amplio número de periodistas, de reporteros gráficos, de cineastas y caricaturistas en los meses posteriores al golpe de Estado de 1973. ¿Okay? Y esa es otra de las razones que lleva probablemente a que aflore tan fuertemente ese tipo de paralelos, ¿no? Hay también una cuestión que cae de suyo, o sea,
Y el uniforme, pongo aquí una foto de 2019 por ir un poco más rápido, pero el uniforme no ha cambiado tanto. O sea, el casco, sobre todo, que es uno de los elementos más característicos, ya era el casco en esa época. Es más, algunos cineastas alemanes de Europa Oriental que van a visitar Chile de manera clandestina o semiclandestina después del golpe de Estado, ya antes del golpe, pero también después, Jainowski y Schumann, van a establecer también no solamente paralelos entre los uniformes, sino que también paralelos entre Pisagua, por ejemplo, y los campos de concentración nazis. Es interesante constatar, sobre todo, que no hay comparaciones con el nacionalcatolicismo español, en el caso cubano, a pesar de que la dictadura chilena se inspiraba abiertamente, y lo decía, al menos en un comienzo, en el franquismo español. Sin embargo, en estos momentos tenemos una relación bastante particular entre el régimen cubano y el régimen franquista, de una cierta aproximación económica, una especie de tentativa por parte de Cuba de superar el bloqueo y por parte de España de intentar tener una cierta injerencia en América más allá de Estados Unidos. No es un tema que haya estudiado, pero sí que sé que no hay comparación explícita con el franquismo, lo que me parece puede ser una omisión interesante. Para concluir, la dificultad del acceso a las imágenes, de modo general, fue un desafío para el ICAIC, que el ICAIC enfrentó desde un primer momento, obligándolo a reaprovechar un número limitado de archivos de diferentes épocas y orígenes. Eso es bastante general dentro de la historia del noticiero ICAIC y de los documentales de Santiago Álvarez. Sin embargo, la repetición de imágenes también se explica por razones estéticas. En muchos reportajes es perceptible una fuerte estilización de la imagen que la desliga de su vínculo referencial específico con un hecho determinado para interesarse por su dimensión simbólica. Salvo excepciones específicas, interesa menos el acontecimiento filmado o fotografiado que la imagen del imperialismo y del nazismo como un emblema del mal. Los reportajes del noticiero y los documentales de Álvarez suelen estructurarse a partir de un montaje asociativo donde la combinación de imágenes de las más diversas procedencias sirve para proponerle a los espectadores ideas y conceptos, por ejemplo, fascismo, traición, violencia, imperialismo, etc., o producir en ellos sensaciones específicas, miedo, aversión, sorna, etc. Abundan los efectos de oposición, disonancia y choque entre imágenes, así como entre imágenes y audio. En ese sentido, tanto el noticiero como los documentales de Álvarez que he intentado analizar aquí siguen la larga tradición del montaje iniciada por el cine soviético, es decir, la concepción del plano como bloque o elemento formal básico capaz de ser combinado para crear nuevos significados. Álvarez defendía esa utilización del montaje como una forma de reelaboración de la noticia que permitía su análisis de manera más compleja, ofreciendo interpretaciones de más largo alcance. Cito a Álvarez: el empleo de las estructuras de montaje permite que la noticia originalmente filmada se reelabore, se analice y se ubique en el contexto que la produce, otorgándole mayor alcance y una permanencia casi ilimitada. La estrategia de representación del enemigo que mezcla la demonización con la caricaturización no es una invención cubana. Ha estado presente en la propaganda política desde antes de la invención del cine y ha tenido en la Segunda Guerra Mundial uno de sus momentos claves. Como explica Gerald Colas, cuando el enemigo filmado ya era previamente el enemigo del público, este último experimenta un cierto placer al ver que su odio está siendo legitimado o confirmado por el filme. Se vuelve un odio compartido y reafirmado. Cito: filmar el enemigo es, en este caso, caricaturizarlo, sea para asegurarse el efecto de miedo que producirá su imagen, sea para conjurar el miedo, ese miedo al ridicularizarlo. Al hacer a mi enemigo temible y ridículo a la vez, me privo de la posibilidad de comprender su fuerza. La demonización del enemigo lo convierte en un ser totalmente aparte, en un monstruo. Fin de la cita. No se trata aquí de buscar analizar al enemigo para deconstruir sus argumentos y refutarlos, sino que de exhibir al enemigo como una amenaza que sirve para consolidar la unión de la comunidad nacional o de las redes de solidaridad tercermundistas. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Se abre la palabra. Marina. Bueno, muchas gracias. Excelente.
muy buen cierre de estas jornadas. Tengo algunos comentarios y una pregunta. Lo primero es muy chiquito, es casi una nota al pie a tu presentación, esto que mostraste muy convincentemente sobre la estrategia de unificar al enemigo y de no darle visibilidad o no darle individualidad a los dictadores, como pensarla como una estética o una ética. Y la estética me pareció súper convincente. Pensaba igual en el caso argentino, que habrá sido muy confuso para el comunismo de Santiago Álvarez, porque el Partido Comunista Argentino tenía relaciones complejas con los dictadores. De todas formas, me hizo pensar mucho, este mecanismo me hizo pensar mucho en los materiales que venimos trabajando, ¿no? En las películas de propaganda de los países del eje, en las revistas de derecha. O sea, también hay una estrategia de unificación del enemigo, judío, comunista y demás, ¿no? Es todo junto, es todo lo mismo. Puede estar personificado en un personaje de ficción o incluso en los que son noticieros también aparece esa unificación, una gran conspiración contra la que hay que atacar. Y al mismo tiempo una condensación de las figuras. En las películas italianas o alemanas del eje también aparece Hitler visita a Mussolini, están juntos, se dan la mano, forman parte del mismo proyecto, pero no hay tanto esta condensación visual que vos mostrabas. Igual creo que encontraste ahí algo muy potente, una idea de ese mecanismo retórico visual que atraviesa distintas formaciones político-ideológicas. Y lo último, si te llega a quedar tiempo, yo me quedé curiosa por lo que ibas a decir de Tierra en Trance, que estaba en tu resumen. Y bueno, si te queda tiempo para hacer un comentario, te agradezco. Perdón. No, sí, el caso argentino siempre es un dolor de cabeza para los cubanos, siempre. Por ejemplo, ayudan a Solanas y a Getino, los ayudan, pero no muestran la película. No muestran la hora de los hornos. En Cuba tarda mucho. Sí, no era la hora de los hornos. La hora de los hornos tarda muchísimo para mostrarla en Cuba. Apoyan la película oficialmente, pero no les gusta. El tercer cine se publica como artículo no aparece, Hace un tercer cine no aparece como artículo en una revista de cine, aparece en la revista de la Tricontinental, o sea, la revista oficial de la USPAL. Es uno de los pocos, hasta donde sé, no lo he investigado, pero es uno de los pocos manifiestos, artísticos que aparecen en esa revista, que es una revista cubana. Sin embargo, Guevara tiene en su correspondencia, por ejemplo, con México, tiene palabras durísimas contra el concepto de tercer cine. Entre otras cosas porque sería muy peronista. En Montreal, en 74, que es un tema que ha investigado Mariano, se produce una polémica gigantesca dentro de los cineastas latinoamericanos, precisamente por dónde situar, una de las razones es dónde situar al peronismo, en un momento en que el peronismo había vuelto al poder. Entonces siempre es un dolor de cabeza. Santiago Álvarez tiene una película que se llama El Nuevo Tango, que es sobre, si no me equivoco, sobre la asunción de Cámpora. Claro, cuando Cámpora llega al poder, Cuba se entusiasma porque está viendo a la izquierda llegando al poder, pero luego Cámpora, la primavera, en fin, termina muy rápidamente y Cuba se ve en una situación de ¿qué hago con esto? O sea, ya tienen el documental producido, encima es un documental donde aparece una serie de personajes que acaban siendo muy problemáticos para Cuba. O sea, que los están apoyando y luego tienen el documental, pero esta gente ya no hay que apoyarla. Además, está toda la lucha interna con montoneros y no sé qué. Entonces, Argentina supone un problema para este tipo de situación, porque en el fondo es dónde situamos, dónde ponemos al peronismo, qué hacemos con el peronismo, que evidentemente no es algo muy palatable para el régimen cubano. ¿Okay? Sobre la hora de los hornos, no me dio tiempo, pero sí, lo tengo que asumir, no me dio tiempo porque tendría que hacer otra presentación de media hora, porque en la hora de los hornos está lleno de ese tipo de alusiones al fascismo,
está muy presente y tengo la sensación de que las estrategias visuales, no lo he investigado todavía, pero bueno, sí, he investigado esa película un millón de veces, pero no desde esa perspectiva, tengo la sensación de que no es muy diferente de lo que están haciendo los cubanos. En ese sentido, creo que Getino y Solanas, quizá por la formación de los dos, porque Getino en su origen era trotskista, aunque después no lo quiera reconocer, y Solanas en su formación original venía del Partido Comunista. Entonces, yo creo que los dos tienen un poco esa visión que comparten hasta cierto punto tanto el trotskismo como el estalinismo, de hacer una lectura más general de lo que se consideraría como el fascismo. Pero sí, desde el punto de vista de la imagen hay muchas imágenes donde se establece ese paralelo dentro de la obra de los Hornos. Esas son las tres armas, sí. Que organiza el discurso. Sí, total, exactamente. No sé si respondí todo. Sí. Ay, perdón. Sí, aprovecho el micrófono para... Sí, bueno, una de las primeras escenas de La Hora de los Hornos es la oligarquía rematando ganado, ¿no? Y hay muchos primeros planos sobre los rostros de los vacunos, ¿no? Vi algunas imágenes porque no la entiendo porque está en alemán, pero hace un poco esa idea de pensar el imperialismo, ¿sí?, capitalista como fascismo. Y es esa clara identificación. Sí, aprovecho, sí, te doy al tiro el micrófono. Aprovecho, digamos que coincido con Marina, muy convincente tu presentación y verlo desde el otro lado un poco, ¿no? Un dato, el año 71 hay un cortometraje de Santiago Álvarez que se llama ¿Cómo, por qué y cuándo se asesina un general? Que relata, muy en estilo Santiago Álvarez, ¿no es cierto?, el asesinato de un general progresista, digamos, constitucionalista, muy poco antes de la asunción de Allende. La derecha quería boicotear, digamos, la asunción de Allende al poder, asesina a un general muy respetado, aliado de Allende, para generar el caos, qué sé yo. Santiago Álvarez hace rápidamente esa película, y esa película es prohibida por el Consejo de Censura Cinematográfica durante Allende, ¿ya? Es decir, es una cosa absolutamente increíble. ¿Por qué? Porque el Consejo, esto fue el año 71, Allende se instala a fines del 70, y durante gran parte del 71 el Consejo que opera es el Consejo nombrado por el gobierno anterior, demócrata cristiano, de centro, en algunas cosas incluso diríamos centro-izquierda, ¿no? Y es absolutamente insólito que durante un gobierno socialista una parte del Estado, ¿no es cierto?, una oficina del Estado censura un documental que está en la línea del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, uno podría decir que esta estrategia de simplificación, ridiculización, satirización, satanización, efectivamente le tocó a la derecha y se sintió, digamos, ofendida, escandalizada, qué sé yo, al punto de prohibir ese cortometraje. Otro dato, bueno, no sé si sabes algo de ese documental, de ese cortometraje, si pudiera referirte, sobre los vínculos entre la dictadura chilena y el franquismo. Salió un libro hace 2 o 3 años muy interesante, el autor es Yanko González, sobre la juventud en dictadura, y es bien impresionante, hay un aparataje documental muy sólido, digamos, de que el modelo, en los primeros años de la dictadura, después triunfa el neoliberalismo, el modelo de concepción de la sociedad es franquista, ¿no? Sobre todo el tema de la juventud, cómo organizar a la juventud, Secretaría Nacional de la Juventud, gremios, corporaciones, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de documentos impresionantes, digamos, de... Claramente el modelo es el franquismo, porque, bueno, coinciden, ¿no es cierto? No recuerdo en qué año muere Franco. 75. Bueno, hay 2 años en que efectivamente los dos gobiernos están en sincronía. Eso, un texto muy interesante para quien quiera consultarlo. Vale. Sí. Bueno, gracias. Me encantó la presentación. Me encantó el análisis de imágenes que haces de las, de las imágenes en movimiento, ¿no? Las técnicas del montaje y cómo eso se usa para la comparación. Eso me gustó muchísimo. Y me llamó mucho la atención, lo que primero pensé es, como hablando de la sobrevida de las imágenes nazis, ¿no? Porque en los 60 también la derecha argentina usaba la misma iconografía nazi
pero, por ejemplo, particularmente para el caso de la captura de Eichmann en Argentina, se empezó a usar esa misma iconografía nazi que vos mostrás que se usa a fines de los 60, 70, la izquierda cubana, lo usa la derecha argentina para criticar al gobierno argentino que permitió la violación de la soberanía argentina al venir un Estado extranjero a llevarse a un ciudadano argentino en ese momento. Y era lo mismo, o sea, no lo mismo, pero mucha presencia de esvásticas, sobre todo en el humor gráfico, ¿no? Y que eso yo miré humor gráfico en ese momento, no tengo lamentablemente imágenes en movimiento, pero era muy similar el montaje también, ¿no? Así que eso, ¿no? Cómo la iconografía nazi se puede usar desde la izquierda y desde la derecha, ¿no? Y lo mismo, también la animalización del enemigo, también representar, qué sé yo, en este caso a Frondizi como animal, como un burro, o a Estados Unidos como y a Israel como un buitre, ¿no? No sé, eso me resultó muy interesante. Y después, bueno, también en relación al peronismo, como decía Marina, ¿no? El tema de, más allá de que fuera problemático también en los 60 y 70, o en los 70 sobre todo para Cuba, el tema de la dicotomía del fascismo-antifascismo, que en Argentina también se usó para criticar al peronismo, para derrocar al peronismo incluso, pero esta dicotomía la recuperaban los sectores liberales que no eran, que habían estado con los aliados en la Segunda Guerra, que no eran de derecha, pero después ese discurso sí fue incorporado por la derecha, particularmente por el gobierno de Aramburu, que era liberal, pero que se había aliado con los conservadores solo para ingresar al concierto de países libres occidentales, ¿no? Entonces esta misma dicotomía se usaba, pero también desde la derecha nuevamente, o sea, se acusaba al otro de fascista, pero siendo ellos la derecha, obviamente pensando derecha e izquierda en términos relacionales, ¿no? En Argentina eso era derecha, pero bueno, también, bueno, se había asociado con Adenauer, buscaba asociarse con Estados Unidos también, así que bueno, eso como que me parece, son todas las cosas que me despertó tu presentación. Y por ahí una pregunta, que es como una pregunta como para preguntar algo, si se puede, no, porque digo, obviamente no lo investigaste, pero por ahí sí te cruzaste con esto y me interesa particularmente el tema de la gráfica de la Tricontinental. Si aparece en la gráfica de la Tricontinental, vos mencionaste la revista, pero también pienso en los pósters que tenían una producción muy importante, ¿no? y eran muy creativos. Si reaparece algo de esto, o también en la gráfica sobre las incursiones de Cuba en África, ¿no? Si aparecen los dictadores africanos también así representados como animalizados o comparados con el fascismo, ¿no? Digo, no es solo por preguntar, es que por ahí viste algo y como para completar. Gracias. Sigo. ¿Quiere responder? Sí, puedo responder, pero son dos preguntas muy interesantes y complejas. Valeria, comienzo respondiéndote a ti. Cuando hiciste tu presentación hace un par de días, yo me quedé pensando lo mismo. Qué impresionante cómo desde aceras diferentes se utiliza un discurso muy parecido para describir al enemigo. Me llamó mucho la atención. Pero yo recuerdo que tú utilizaste mucho un concepto que yo no utilicé y que creo que tal vez sea la clave para entender la diferencia. Tengo la sensación de que la derecha moviliza toda una iconografía nazi para criticar al peronismo desde la crítica a los totalitarismos. Entonces se pone como la defensa de la libertad, de la democracia liberal, que se está oponiendo a los totalitarismos. Entonces es el mundo libre capitalista contra los totalitarismos. En el caso de Cuba, la democracia burguesa obviamente no se considera como un buen sistema, obvio, pero la lectura es una lectura que va
en otro sentido, en entender al nazismo no como totalitarismo, no utilizan esa palabra, sino entenderlo como una fase del imperialismo asociado al capital internacional. Entonces, llegas al mismo punto que es como, si lo piensas desde la Segunda Guerra Mundial, es como entender el discurso desde, por así decirlo, el frente oeste o entenderlo desde el frente este. O sea, lo estamos entendiendo como una lucha por la libertad y la democracia y por tanto contra el totalitarismo, o lo estamos entendiendo como una lucha contra una fase del imperialismo. Entonces, claro, al final tal vez los recursos retóricos sean similares, pero se sustentan en pilares diferentes, ¿no? Distintas épocas. Sí, sí, sí. Te digo que es eso, como la maleabilidad Sí. de la iconografía y Sí, 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 sin duda. Y lo otro que me habías comentado antes. Ah, sí. Mira, eso lo estoy empezando a investigar ahora. El mes que viene, mi mujer va a hacer una exposición sobre la Tricontinental y sobre los afiches de la Tricontinental en la Universidad de Sao Paulo junto con la Universidad de Hamburgo. Entonces se los va a llevar los carteles, o, en fin. Y claro, a partir de eso hemos estado organizando una serie de encuentros para discutir estas cuestiones. Y yo en este momento estoy escribiendo un artículo sobre el noticiero ICAIC latinoamericano, intentando entender, porque es una cosa que no hemos investigado hasta ahora por falta de posibilidades, intentando entender de dónde vienen las imágenes del noticiero, lo que es muy difícil de conseguir. Y lo que hemos descubierto es que hay parte de la gráfica del noticiero que está inspirada en o rescatada, recortada directamente de revistas de la Tricontinental o inspirada en ellas. Entonces sí que hay una relación entre las dos cosas. Pero lo hemos descubierto, no lo hemos podido analizar todavía. Porque yo espero que la inteligencia artificial realmente nos ayude a descubrir el origen de estas imágenes, porque es muy difícil a veces saberlo. No he investigado no he investigado el caso africano, porque Cuba se empieza a meter en África un poco en el momento en que se produce el golpe de Estado en Chile, y yo investigo hasta allí. Pero por lo poco que he conseguido ver, sí hay una estrategia gráfica más o menos similar a la hora de representar. Una cosa muy interesante cuando uno analiza el noticiero no es únicamente analizar cada una de las noticias del noticiero, sino analizar la edición como un bloque. Y, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. Cuando digo que Pinochet es como un emblema internacional, lo es, porque, por ejemplo, te ponen a Pinochet, te ponen un año más del golpe fascista en Chile, no sé qué, no sé cuánto, y termina con la imagen de Pinochet, y luego te ponen en la nota que viene inmediatamente después, ves el triunfo de los revolucionarios de Guinea-Bissau contra el fascismo portugués, ¿sabes? Entonces, tú cuando lo estás viendo, lo ves en realidad no como noticias separadas, sino como una especie de lucha internacional contra el fascismo, donde el fascismo internacional acabará siendo derrotado, el pueblo vencerá, una cosa así. Entonces sí que hay una interconexión. Animalización de dictadores africanos, sí, y cosas peores también. Deshumanización desde un punto de vista racial. ¿Okay? O sea, hay mucho racismo en ese tipo de representación, a pesar de ser Cuba. O quizás porque es Cuba, que es un país bastante racista. Jorge, sobre cómo, por qué y para qué se asesina a un general, sí, lo he investigado, lo podría haber incluido, no revisité esa película para hacer esta presentación. Seguramente hay alguna referencia al fascismo, seguro. Es una película que produce una tensión fuerte entre el ICAIC y Chile. Se está firmando el famoso convenio de cooperación entre Chile Films y el ICAIC. El ICAIC hace esa película muy rápidamente para que salga como la primera película del convenio y, como tú bien explicas, la película es censurada, en Chile es prohibida. Y eso crea una tensión. Los cubanos no consiguen entender cómo puede ser que eso suceda. Eso sale en las cartas de Guevara, y es así, la relación Cuba-Chile es muy compleja,
los cubanos tienen una mirada muy crítica sobre lo que está sucediendo en Chile. Ellos ven rápidamente que el tema no va a funcionar porque está demasiado dividida la izquierda y porque es democrática. Entonces, o sea, si tú quieres hacer la revolución, ¿cómo dejas que el ente de censura esté en manos de la oposición? O sea, lo ven como algo totalmente inusitado. Tengo la sensación de que el contacto que ellos tenían ahí era a través de Beatriz Allende, pero tendría que consultarlo. Y sé que intentan evitar la censura y no lo consiguen. Es una película que incluso a ellos les sentó mal porque filmaron parte, creo que en TVN. Sé que entrevisté a Dervis Pastor Espinosa, que fue el camarógrafo de esa película, y sé que fueron a los estudios de TVN para ser parte de la película. Sé que entrevistaron a un montón de gente, estuvieron, y después fue como una especie como de casos de profunda frustración. Es como la primera gran frustración de los cubanos con Chile. Sí, creo que... Perdón, que no te digo, es que si no me va a confundir. No, yo quería preguntar un poco por las técnicas. O sea, mencionaste el montaje asociativo que creo que proviene de Eisenstein, ¿no? ¿Cómo se llama? Acorazado Potemkin. Y bueno, no es una técnica muy sofisticada, ¿no? Y esto va a la par con el contenido, que también, como demostraste, es muy tendencioso, como también lo mostró Mariana con el cine de la RDA. La animalización proviene del naturalismo del 19, o sea, son técnicas poco... Sí. Así que, no, yo pensaba preguntarte si está demostrada esta influencia de Eisenstein y por otra parte, ¿cómo es la recepción de este cine, de esos documentales de Santiago Álvarez fuera de Cuba? O sea, ya mencionaste ahora el caso con Chile, pero solo al revés, y el caso argentino también al revés, pero ¿cómo exportan estas películas? A ver, hay una cosa que no la dije, pero la dejé aquí porque quería comentarla, pero no me iba a dar tiempo. Santiago Álvarez, de una forma muy irónica, decía que él hacía panfletos. Entonces no es director del filme, es panfletario del filme. Él lo decía, yo hago propaganda, y lo reivindicaba, hago panfletos. Sí, no, lo decía abiertamente, no, agitprop total. No, él no pretende convencer a nadie, pretende como agitar, ¿sabes? Sobre el tema de la relación con el montaje soviético, es una cuestión polémica, porque Álvarez decía que hasta 1970 o 73 o lo que sea, no había visto las películas de Bertov, no conocía a Eisenstein, él lo afirmaba, él tiene artículos donde lo afirma. Hay algunos críticos que a partir de las declaraciones de Álvarez sostienen que efectivamente no lo conocía, pero para los que venimos del análisis fílmico es un poco difícil sostener que no lo conociese. Y hay otra cosa, yo lo que sí sé, y que esto es así demostradísimo, es que en 1961-62, no sé, se hacen 2 ciclos de cine soviético en el ICAIC, con más de 50 películas. La mayoría son del realismo socialista, pero hay muchas que son de la etapa inmediatamente anterior, incluyendo películas de Bertov y Eisenstein. Entonces, y además era la asistencia a las películas y a los debates era actividad obligatoria de los funcionarios del ICAIC. Entonces, eso de que no las conocía... y hay incluso paralelos, eso lo analizo en un libro publicado hace muchos años, pero hay paralelos, se pueden establecer paralelos entre Ciclón, de Álvarez, una película de 63, que es su primera película famosa, y Tres cantos de Lenin, de Bertov. O sea, hay paralelos visuales reales entre las dos.
Entonces yo creo que sí, para mí sí que era una inspiración. Obviamente Álvarez tiene otra formación que también ayuda a eso. Él trabajaba con archivos sonoros, había trabajado como en una imprenta, en fin. Él ya tenía un conocimiento gráfico y una manera de entender el montaje, en fin, pero que conocía a Bertov, sí. Para mí es bastante obvio que sí. ¿Cómo circulan estas películas? Es una cosa muy interesante. Dentro de Cuba circulan de forma oficial, antes de las películas, antes de los largometrajes. Tienen un problema. El noticiero es semanal, entonces hay que montarlo todo muy rápido. Tiene mucho éxito dentro de Cuba, al punto de que a veces la gente iba a ver al noticiero y después salía de la sala y no se quedaba a ver el largometraje. Es un caso un poco excepcional. Se hacía de tal forma en que pudiesen tener una duración no muy pautada por la actualidad, porque no tenían demasiadas copias y necesitaban que las copias que se veían primero en Habana o en Santiago o donde sea, pudiesen ir al interior después. Y ahí iban hacia las ciudades del interior, en general en vehículos móviles, en el cine móvil, así lo llamaban, ¿vale? Que también es de inspiración soviética, pero bueno. Entonces, eso hace que la actualidad no sea lo más importante, y hay que tener también en cuenta que Cuba es uno de los primeros países de América Latina en tener televisión. Entonces, la competencia de la televisión, sí, la competencia de la televisión es fuerte, entonces ellos tienen que, desde el cine, hacer una cosa que no esté tan pautada por lo actual. Es interesante pensar cómo circula fuera de Cuba. Circula fuera de Cuba, bueno, en Europa Occidental a través de festivales, de las dos Alemanias, por ejemplo. Oberhausen, Leipzig. Circula bastante en Pesaro, por ejemplo, en Italia. Aparece también en las reseñas de Sestri Levante, Génova, en fin, las que hace el colombiano. Circulan en ese tipo de festivales más próximos de las izquierdas. En América Latina depende mucho del país, pero en general cuando circula así, para decirlo muy a grosso modo. Grosso modo, en América Latina circula en circuitos militantes de forma clandestina o semiclandestina. No siempre, pero en general es así. Y muchas veces yo esto se lo preguntaba a Carlos Álvarez, a un cineasta colombiano que ya murió. En general lo que hacían, había diferentes técnicas para meter las películas, no era por valija diplomática porque no había relaciones diplomáticas. En general había triangulaciones con República Checa, con México, los países con los que Cuba tenía relaciones diplomáticas y otros países de América Latina también. Pero cuando se metía en forma clandestina, en general las latas tenían los primeros metros de la lata, donde después venía el noticiero, venían los filmes cubanos, eran películas de Walt Disney. Entonces tú veías a Mickey Mouse, a Pato Donald, o lo que sea, para que en caso de que lo abriesen. Y claro, después de Mickey Mouse, no sé qué, pues te venía Now, Nixon con las suásticas. O sea, tenía un poco ese tipo de... Hay muchas técnicas diferentes. Esa es una de las más famosas. Pero es circulación militante, no es para convencidos, no es para convencer. ¿Sí? Te paso. Ja, muchísimas gracias, Ignacio, súper interesante. Tengo una pregunta. Sabemos que los directores de Nuevo Cine América Latino estudiaron en Europa. Llegaron Mata Rodríguez, Biri. Otra generación que se va en los años 70 a Berlín, Francia, ya tienen la experiencia de este cine. ¿Tú conoces un influjo de este cine en Europa? Yo estoy pensando en universidades populares en Alemania, que en esta época, 70, 80, mostraron cine, el nuevo cine América Latino fue, sí, es el primer cine para orientarse, para debatir. ¿Sabes cómo es la relación sobre...?
Sí, no, muchas gracias por la pregunta. Es un caso muy, muy, muy especial dentro de la historia de las relaciones entre América Latina y Europa. A mí no me gusta utilizar el concepto de influencia, prefiero evitarlo, porque cuando hablamos en influencia siempre tenemos la sensación de que hay un superior y un inferior, hay un antes, hay un después. Prefiero pensar en circulación, en transferencia cultural, en hibridación, porque creo que para mí al menos tiene un poco más de sentido. Hay una primera generación muy marcada por el neorrealismo, que sí que va a estudiar en Roma, principalmente, y que va a estudiar también en París. Son los dos grandes lugares de estudio de esa primera generación. Cuando se hace toda una historia como monumental del nuevo cine latinoamericano, siempre se sitúa eso como uno de los marcos, como uno de los hitos, ¿no? Fundacionales. Esta gente ya está conversando con realismos latinoamericanos previos, con una tradición latinoamericana preexistente, evidentemente, pero Roma es fundamental. No solamente el estudio en Roma o el estudio en París, sino que también las publicaciones, porque sí que llega, toda una serie de revistas llegan a Argentina, que es como el gran punto de entrada, después a través de eso llegan a países un poco más secundarios como Chile. Entonces la discusión y la formación pasa tanto por el viaje como por la recepción y circulación de materiales y la discusión en cinematecas o cineclubes o lo que sea. ¿Okay? Y sí, efectivamente hay otro momento en que las películas latinoamericanas, que es el momento 68, empiezan a ser discutidas en Europa. En el caso de Santiago Álvarez llama muchísimo la atención a los franceses. A los italianos creo que también, pero conozco más el caso de los franceses. Tanto es así que cuando Godard hace Histoire du cinéma, el libro está dedicado, uno de los volúmenes está dedicado a Santiago Álvarez. Les ayuda como a rediscutir, a repensar los caminos del cine europeo a partir de lo que estaba sucediendo en América Latina, entre otras cosas por la discusión de lo que debería ser el cine de autor o si habría que superar al cine de autor. Entonces, por ejemplo, personajes como Chris Marker. Chris Marker tiene un papel fundamental en Cuba al principio de la revolución. Tiene un papel muy importante en Chile también. Hace películas sobre Brasil, pero al mismo tiempo él se retroalimenta de sus vínculos con la experiencia cubana y la experiencia chilena para repensar su propio cine. A Bientôt j'espère y lo que viene después también está en una discusión sobre lo que deberían ser los límites del cine de autor, del cine comunitario, superar la delegación, que son cosas que están siendo discutidas en ese momento en Cuba, por ejemplo. Entonces hay una circulación constante. Sé que La Hora de los Hornos, y esto lo sé a través de las investigaciones de Mariano, sé que La Hora de los Hornos fue discutida en círculos militantes franceses, por ejemplo. Dentro de huelgas. Vamos a hacer películas con los obreros y les vamos a mostrar fragmentos de La Hora de los Hornos para pensar cómo hacer películas con obreros, ¿sabes? O sea, sí hay toda esa circulación que se da en diferentes niveles. Se da también dentro de los festivales de cine, en un momento en que, por ejemplo, el cine cubano quiere ir ya hacia una cosa mucho más épica y mucho más barroca. En su cine de ficción también intenta hacer películas que se acerquen en fin, a Fellini eventualmente. Se da desde diferentes ámbitos. Pero sí es uno de los momentos, los 68, de uno de los primeros momentos en que, por así decirlo, se invierte esa idea de que Europa va siempre a influenciar a América Latina. Es uno de los primeros momentos en que hay, citando a Olivier Compagnon, hay un momento latinoamericano en Europa. La generación del 68 o la generación del 73 en Francia está profundamente marcada por el golpe de Estado en Chile.
El golpe de Estado en Chile del 73 es un evento mundial, no es un evento latinoamericano, no es un evento del Cono Sur, no es un evento chileno, es un evento que repercute en todo el mundo y repercute en las izquierdas europeas al punto, o sea, son cosas que hoy olvidamos, pero cuando más o menos en paralelo a la visita de Fidel Castro a Santiago de Chile, que duró, bueno, a Chile, que duró un mes, en paralelo a eso, Mitterrand está en Santiago para intentar inspirarse en la experiencia de la Unidad Popular para replicarla en la Unión de la Gauche, que se presentará a las elecciones en 74. La Unión de la Gauche del 74 francesa está inspirada en la Unidad Popular. Le Figaro llamaba a Mitterrand, es increíble, pero llamaba a Mitterrand como el Allende francés. Luego descubriremos que no, a partir del 81, ¿no? Pero es el momento latinoamericano de Europa. Dura poco, pero sí. O sea, hay que correr. Perdón, me la hago. Gracias.